La Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presentan Recorriendo el Campo, una ventana a nuestros territorios. Entrevistas, informes, novedades y toda la información para el sector agropecuario. Un programa donde la ruralidad es protagonista de nuestro desarrollo. Hola a todos y muy bienvenidos a Recorriendo el Campo, emisión número 11. Hoy nos iremos hasta el paraje de Unter. Allí, en la escuela de Unter, veremos cómo los profesores y alumnos se adaptan a la pandemia mundial. Bueno, acá estamos observando un árbol que fue plantado el invierno pasado y que iniciamos la poda de formación en el momento que se plantó. Ahora, cuando termine de caer la hoja y hagamos el tratamiento sanitario y la fertilización y el malezado acá de la caseta, pues en pleno invierno tenemos que seguir con la poda de formación para darle la forma a la copa, que va a ser la forma definitiva. Dentro de este árbol acá observamos que han brotado ramas de acá abajo que nosotros la vamos a sacar. Vamos a elegir las ramas mejor conformadas en la parte de aérea. Bueno, acá estamos en el CEP número 10 de Unter. Estamos trabajando en el monte frutal, que hay varios árboles que se plantaron el invierno pasado y después hay árboles que tienen muchos años. Y bueno, lo que estamos tratando es de poner en marcha otra vez este entorno formativo. Lo que estamos haciendo en esta época del año, en otoño, es vamos a limpiar las casetas, desmalezarlas. Hay que tener cuidado de no cavar muy profundo para no lastimar las raíces. Y después lo que hacemos es le ponemos un compost que tiene con todos los materiales de residuos orgánicos que salen acá de la escuela. Y bueno, también tienen lombrices, así que aceleran el proceso de compostaje. Entonces le ponemos alrededor de las raíces, con una latita está bien. Y después otro trabajo que se hace con tanto los frutales de carozo como de pepita en esta época del año es hacer una aplicación de algún producto, como puede ser esto, sulfato de cobre, o este que viene ya formulado, es oxicloruro de cobre. Estos productos a base de cobre están habilitados por la orgánica, que eso es lo que tratamos de hacer acá en la escuela, digamos, usar productos que sean un poco más amigables con el ambiente y con la salud. Entonces estos productos están permitidos, este oxicloruro y el sulfato de cobre, que con el sulfato de cobre y mezclándolo con cal viva se forma el caldo borderés. Entonces es una aplicación en toda la parte aérea, en la caída de hojas, y eso ayuda a prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Que principalmente causadas por hongos y por bacterias. En este momento hemos terminado con la siembra de un tablón. Tiene 1 metro de ancho, aproximadamente unos 27 centímetros entre líneas y unos 10 centímetros entre plantas. Nos ayudamos también con el planificador de huerta del INTA. Hemos hecho asociación de especies, acelga, puerro, lechuga y el último surco es de cebolla. Estamos bajando las cortinas porque desciende un poco la temperatura de noche y nos falta la conexión del riego por goteo en estos primeros 4 surcos que hemos hecho. Muy bien, ahora escucharemos a Claudio Ontivero, responsable de la firma Seguridad Industrial. Él nos traerá consejo de cómo cuidarnos las vías respiratorias en los trabajos en molinos y en todo el campo. Con ustedes, el informe. Hola a todos, mi nombre es Claudio Ontivero, soy responsable técnico de la firma Seguridad Industrial Rojas.
y asesor prevencionista. Les doy la bienvenida para este programa Recorriendo el Campo que se emite por Clipper TV y vamos a tener varios segmentos para que podamos todos colaborar y minimizar siempre los accidentes que pueden ocurrir en la actividad agropecuaria y que obviamente no son accidentes leves, sino que la mayoría de estos, cuando ocurren, nos dejan incapacidades permanentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Hoy les quiero contar o charlar sobre lo que son las protecciones respiratorias para lo que es la actividad agropecuaria para el pequeño y mediano productor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de protección respiratoria, ¿sí?, y nos queremos proteger, obviamente, tenemos que conocer el agresor, o sea, qué tipo de agresor yo me estoy enfrentando para poder contrarrestar esa invasión a mi cuerpo, ¿sí? Conociendo el tipo de agresor que nosotros podemos estar expuestos, ¿sí?, después es buscar una correcta selección, digamos, o elección de esta protección respiratoria. Cuando nosotros realizamos una actividad agropecuaria, que en realidad son innumerables, ¿sí?, hay riesgos mecánicos, riesgos físicos, químicos, etc. Pero hoy vamos a estar focalizados y centrados sobre lo que sería la protección respiratoria para el material particulado. Es el material que nosotros por ahí lo vemos a simple vista, que es el que está presente cuando cosechamos, cuando los introducimos en un silo bolsa, cuando contamos, algunos medianos productores cuentan ya con plantas, con algunos silos, con norias. Cuando ingresamos ese cereal dentro de un silo, cuando tenemos que hacer algún tipo de limpieza, cuando efectuamos un barrido, ese material particulado que se ve a simple vista es, digamos, si no nos protegemos, es agresivo y como son, digamos, residuales, se van a manifestar al pasado del tiempo, ¿sí?, a largo plazo. Entonces, para este tipo de agresores sí es recomendable usar un barbijo, ¿sí?, del tipo descartable o desechable, como se quiere decir, ¿no? Este barbijo nos da una protección, ¿sí?, sobre boca, nariz, que es el ingreso directo que podemos tener de este agresor, de este contaminante. Sí también puede ser por la conjuntiva de los ojos y que también es recomendable usar una protección ocular. Estos barbijos que nosotros debemos usar son estos tipos descartables o desechables de lo que hoy se tiene mucho conocimiento de lo que es un N95, ¿sí? El N95, ¿qué es un N95? Me quiere decir que cuando yo selecciono un barbijo para el material particulado, tiene que ser un N95. Este N95 me va a filtrar el 95% de ese material, ¿sí?, que viene hacia mis vías respiratorias, ¿sí? No quiere decir que este N95, por filtrar un 95%, se pueda destinar a otro tipo de agresores, ¿sí? Habrá también, ¿sí?, tipos de barbijos, ¿sí?, para agroquímicos, ¿sí?, para vapores, ¿sí?, pero recomendamos siempre que los barbijos se tienen que usar a cielo abierto, o sea, en espacios que no son espacios cerrados, ¿sí?, espacios abiertos. Nunca es recomendable usar un barbijo en espacios cerrados, dentro de un silo, digamos, salvo que se haga por frecuencias muy, muy cortas, por 20-25 minutos. Volver a salir, oxigenarse, todas las recomendaciones que siempre tienen que estar. Pero bueno, cuando nosotros conocemos el agresor y utilizamos correctamente una protección respiratoria, yo creo que acá estamos avanzando muchísimo en lo que sería el conocimiento y la protección. Ahora les voy a comentar, mejor dicho, les voy a explicar cómo es la recomendación para colocarse un barbijo, ¿sí?, de este tipo descartable o desechable. Bueno, lo recomendable siempre es que cuando tengamos que colocarnos este tipo de barbijo desechable o descartable, tratemos en lo posible de tener las manos limpias, ¿sí? Tomamos el barbijo, tiene las dos banditas elásticas, ¿sí? Pasamos la mano por debajo, ¿sí?,
tiene una protección y una chapita para ajustar nuevamente a la nariz, y hacemos el procedimiento de poner una banda elástica y después poner la otra y ajustarlo, ¿sí? Yo se los digo, los voy a hacer porque no voy a estar tapado y no me van a escuchar para cuando se los explique. Bien, este tipo de barbijo que nosotros decimos que son del recomendable para el material particulado, ¿sí?, que nosotros decíamos que vemos a simple vista, son de tipo descartable y desechable. ¿Qué durabilidad tiene este tipo de barbijo? Bueno, cuando nosotros hablamos de durabilidad, siempre estamos hablando de periodos cortos, de 4 o 5 horas. Se puede utilizar en hasta una jornada de trabajo, pero después, iniciado nuevamente el día siguiente, debemos tomar otro tipo de barbijo y desechar el que usamos anteriormente. La mantención de estos equipos no lo tienen, salvo en este caso que sí, que son otro tipo de protección, son semimáscara para otro tipo de contaminante, para otro tipo de agresores. Entonces, en este caso sí, requiere un mantenimiento y una correcta colocación y demás, ¿sí? Pero en esto que son del tipo descartable, directamente se pueden, obviamente, desechar ni bien terminemos la tarea. Ahora bien, la importancia cuando nosotros elegimos un elemento de protección personal es tener en cuenta que deben usarse equipos que estén certificados y aprobados bajo normas y procedimientos. Esto nos indica que si nosotros conocemos al agresor, hacemos una correcta selección de protección y después un buen uso y mantenimiento y conservación de este elemento de protección personal, yo creo que ahí estamos cerrando, ¿sí?, la protección. Que cuando hablamos de un elemento de protección personal, nos quiere decir que no elimina el riesgo, sino que lo minimiza, ¿sí? Y normalmente esta protección va a estar entre el riesgo y la persona, ¿sí? La protección personal siempre va a estar entre el riesgo que nos está agrediendo y la persona. Y comprar certificados, equipos, ¿sí?, tiene su ventaja porque de alguna forma son controlados bajo normas y procedimientos, como le decía anteriormente. Bueno, en un segundo segmento vamos a hablar de otro tipo de agresores que están presentes en el campo, ¿sí?, en la actividad agropecuaria, ¿sí? Así que los invito para un próximo segmento en este programa que se llama Recorriendo el Campo y que se emite por Clipper TV. Muchas gracias. Muy bien, ahora veremos una capacitación de Pro Huerta dictada por profesionales del INTA. Con ustedes, el informe. Mi nombre es Alejandro Signorelli, soy ingeniero agrónomo del INTA. Los invito a sumarse a estos tutoriales con información básica sobre la producción hortícola familiar. La huerta y la granja familiar son una fuente de alimentación importante para la familia, que aportan no solo vitaminas y minerales, sino también proteínas. La autoproducción de alimentos nos asegura tener a disposición alimentos frescos y sanos, ¿no? Y consumir alimentos sanos nos hace sentir bien. En este sentido, las hortalizas aportan, como dijimos, vitaminas, minerales, fibras, como así también son una fuente importante de proteínas a partir de la producción, por ejemplo, de porotos, habas, arvejas, ¿no? Así que es fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria poder producir nuestros propios alimentos en casa. Hay que tener en cuenta un montón de aspectos, entre ellos el lugar de la huerta, que esté cercada para impedir el ingreso de animales, el suelo, un suelo tiene que estar bien abonado para que produzca bien, la época del año, tenemos diferentes hortalizas que crecen en diferentes épocas del año, el riego, ¿no?, junto con también el mantenimiento y carpir son dos aspectos muy importantes de la huerta, el manejo, los objetivos, si son para producción familiar o para venta
de excedentes, las interacciones biológicas que se producen en nuestra huerta, ¿no? Tiene que ver con qué pasa con esos insectos benéficos, los insectos malignos, las aromáticas, las flores, ¿no? Todos esos componentes que hacen a la huerta y que hacen a la biodiversidad, ¿eh? También el control de plagas y el manejo de enfermedades, la fertilidad, la cosecha y la conservación post cosecha son muy importantes. Antes de iniciar nuestra huerta tenemos que hacernos algunas preguntas sobre cuáles son las hortalizas que crecen mejor en la zona, cuál es la época de siembra y de cosecha, cuáles son las que me gustaría cultivar y si voy a sembrar solo para mi familia o voy a producir un poco más para la venta de excedentes, ¿no? Hay 4 aspectos que hay que tener en cuenta cuando se inicia en la huerta en lo que respecta a la preparación del terreno. Uno es el cercado de la huerta, después es la limpieza, la nivelación y la preparación del suelo. Tenemos varios tipos de cerco. Lo importante es impedir que animales entren a la huerta. La huerta lleva mucho esfuerzo y en pocas horas un animal puede entrar a la huerta y consumir o pisotear todo lo que hemos trabajado, ¿no? Esto más que nada en zonas rurales donde puede haber animales sueltos, ¿no? Los cercos los podemos hacer de madera, de caña, de alambre, de lo que tengamos. Lo importante es evitar el ingreso de animales a la huerta. ¿Dónde ponemos la huerta? La huerta es muy importante que esté ubicada cerca de casa, cerca de una fuente de agua, con mucho sol, que no le den sombra a los árboles. Los árboles también son importantes. Estamos en una zona rural, los árboles nos permiten disminuir el impacto de los vientos, ¿no? También la huerta tiene que disponer de un buen canal de drenaje para drenar todo ese exceso de agua que ocurre con las precipitaciones. Y obviamente tenemos que tener un sendero para circular y no pisotear la huerta. Un suelo bien preparado tiene una buena aireación, eso permite que las raíces de las hortalizas crezcan bien, se desarrollen bien, que el agua de lluvia infiltre bien en el suelo, y esto va a permitir un buen uso de los nutrientes y los recursos del suelo, como así también se va a traducir en un buen crecimiento de las plantas. Las raíces crecen mejor, las hortalizas crecen mucho más. Así que la preparación del suelo consiste en remover el suelo, en airearlo sin dar vuelta ese pan de tierra. De planificar la huerta y pensar cómo vamos a cultivar, es necesario tener 4 aspectos en cuenta. Por un lado, la rotación de cultivo, por otro, la siembra intercalada, la siembra escalonada y los cultivos asociados. Cuando tenemos poco espacio en nuestra huerta, es muy importante hacer una siembra intercalada. Esta nos permite aprovechar mejor el espacio. Con este procedimiento se logra un mejor control de malezas y un mejor aprovechamiento de la tierra y de los nutrientes del suelo. Para ello vamos a ir intercalando diferentes especies. El caso más visual y más conciso es la siembra intercalada entre maíz y zapallo. El maíz se va a desarrollar hacia la parte aérea sin problema y el zapallo va a crecer en forma rastrera por debajo del maíz. De esta manera le va a permitir controlar malezas y mantener la humedad del suelo. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra planificación es hacer una siembra escalonada. Esto quiere decir que debemos sembrar en forma escalonada en el tiempo los diferentes grupos de hortaliza. Podemos hacerlo de varias formas. Una práctica es agarrar las semillas que recibimos y sembrar en una semana un grupo de semillas, la otra semana otro grupo, la otra semana otro grupo y así en el total de un mes sembramos 4 veces, por ejemplo, lechuga. Esto nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento a la hora de cosechar. Si sembramos todo de golpe, vamos a tener que cosechar todo junto y esto va a generar un amontonamiento de hortalizas. Los cultivos escalonados permiten una producción continua de hortaliza y recuerden que hay hortalizas que se pueden sembrar varias veces al año, por ejemplo la lechuga y la selga. Finalmente, en nuestra planificación de la huerta es importante hacer una siembra asociada. De esta manera podemos aprovechar mejor el espacio, aprovechar mejor los nutrientes y
nos permite proteger además la huerta. El aprovechamiento del espacio podemos hacerlo, como ejemplo, sembrando ajo y lechuga, cebolla con repollo y manzanilla, o maíz y calabaza, como mencionamos anteriormente. Para aprovechar mejor los nutrientes podemos sembrar lechuga con zanahoria. Siempre recuerden que las siembras asociadas van a permitir que nuestra huerta esté mucho más diversificada y sea una huerta mucho más sana. Es muy importante la siembra para proteger nuestra huerta. Para eso podemos sembrar tomate y albahaca, cebolla y zanahoria. Recuerden que las aromáticas son muy importantes porque repelen enemigos e insectos que puedan afectar a nuestra huerta. Como así también es muy importante la siembra asociada de flores. Caléndulas en invierno y flores de copete en verano son muy importantes porque atraen polinizadores, lo cual es muy importante para nuestra huerta. Recuerden que siempre una huerta bien diversa, bien colorida, es una huerta sana. Es importante saber qué sembrar, cuánto sembrar y cómo vamos a sembrarlo, ¿no? Tenemos especies de primavera-verano de todo el año y también especies de lo que son otoño-invierno, como las habas, las arvejas, la escarola, la espinaca, la selga, la lechuga. Recuerden que siempre nuestra huerta, mientras más diversa sea, mientras más colorida sea, mientras más especies tenga, más sana va a ser. Hay 3 tipos de siembra: al voleo, a chorrillo y al golpe. La siembra al golpe se siembra generalmente semillas grandes, haciendo un agujero en el suelo. La profundidad de siembra no debe superar siempre el doble del tamaño de la semilla. ¿Está? Así que la siembra al golpe, recuerden, es hacer un agujerito en el surco y colocar las semillas a un distanciamiento recomendado, que generalmente va entre 20 y 25 centímetros, salvo el zapallito que hay que dejarle más espacio, porque es una planta que desarrolla más. Siembra a chorrillo significa desparramando en forma de chorrillo en el surco. Y ahí podemos sembrar los rabanitos, las zanahorias, las remolachas, la radicheta, la rúcula, la chicoria, también la lechuga y la selga. Pero hay que tener en cuenta que en este tipo de siembra va a haber que hacer trasplantes y raleos, porque generalmente cuando sembramos a chorrillo suele crecer todo junto. El trasplante consiste en sacar esa plantulita que creció muy junto a la otra y llevarla hacia otro lugar de la huerta para que crezca en mejores condiciones. El raleo significa sacar directamente la plantulita y desecharla, no trasplantarla. Esa es la gran diferencia. Una vez que tenemos nuestra huerta lista, la hemos cercado, hemos preparado los camellones, hemos limpiado el terreno, tenemos los plantines y los almácigos ya creciendo, es necesario pensar en la planificación de nuestra huerta, es decir, qué vamos a hacer de ahora en más. Y para ello vamos a tocar y vamos a charlar algunos aspectos que son importantes, como el control de plagas y enfermedades, la preparación del compost y los mantenimientos que vamos a tener en nuestra huerta, como regar, carpir y tutoriar. Tenemos que pensar en los cuidados. Para ello es muy importante regar. La huerta necesita humedad, no hay que encharcarla, no hay que pasarla de humedad. Si llega a llover no regamos, pero cada 2 días es necesario mantener nuestra huerta húmeda a través del riego. Hay que carpir, controlar malezas. Acá va a ser muy importante el trabajo con la azada y en el camellón. Hay que ralear. Cuando hacemos siembras a chorrillo, principalmente rabanitos, remolachas, lechugas, achicorias, rúculas, es muy importante ralear y procurar dejar las plántulas más vigorosas. El compost y su preparación es uno de los aspectos más importantes también en nuestra huerta. El compost significa reciclar materia orgánica con el fin de elaborar abono. Podemos tener varias fuentes de materia orgánica para reciclar, pero las más importantes son los residuos de cocina, por ejemplo, todas las cáscaras de frutas y verduras que vamos utilizando, residuos vegetales, el pasto que cortamos y las hojas que caen en el otoño, por ejemplo, y el estiércol de animales rumiantes, la vaca, el conejo, las ovejas, todo ese tipo de animales, el caballo también y las aves también.
Los usos de los compost son muy importantes, ya que nos permiten mejorar y aumentar la fertilidad de nuestra huerta. El compost distribuido en capas de 5 centímetros sobre la tierra es excelente para su protección, principalmente en los cambios de temperatura y en sequía. Esta técnica se llama acolchado. Para fertilizar una huerta de 10 metros cuadrados de terreno se precisan 30 kilos de abono aproximadamente. El proceso de compost principalmente lo hacen en conjunto hongos y bacterias, como así también lombrices. Una forma muy común de hacer el compost es armando una pila donde vamos mezclando diferentes capas, siempre intercalado, recomiendo yo, con tierra. Podemos hacer una capa de pasto, una capa de tierra, una capa de residuos vegetales, una capa de tierra, una capa de estiércol, una capa de tierra. El abono hay que cuidarlo, se debe mantener la humedad y la aireación. A los pocos días en las pilas hay una gran actividad, principalmente de estos microorganismos y de lombrices que les comenté anteriormente. Los microorganismos están transformando los desechos en abono. Pero recuerden, para que los microorganismos trabajen, ustedes deben asegurarse de humedad y aireación adecuada. Esto permite una buena actividad de los microorganismos para que se produzca el proceso de descomposición. De modo contrario, vamos a tener un proceso de fermentación que va a consumir nutrientes en vez de liberarlos. Le hayan gustado nuestros tutoriales para comenzar la huerta familiar orgánica, y recuerden que cualquier duda lo pueden hacer a partir del sitio virtual de INTA, o pueden visitar nuestras redes sociales por Instagram o Facebook para cualquier consulta. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera vamos llegando al final de la emisión número 11 de Recorriendo el Campo. De mi parte, muchísimas gracias y será hasta el próximo programa.